Buenas tardes o días, noches, no sé cuándo ustedes van a ver este video. Bienvenidos a esa clase de Romanos. Yo soy misionero Arnold Woodard aquí en Durango, México. Ah, es un placer para estar con ustedes. Una bendición para mí. Ojalá va a ser una bendición para ustedes igual. Ah, Aquí estamos en mi casa. Ah, entonces, si ustedes escuchan unos ruidos o algo, probablemente va a ser mis hijos, ah, gente en la casa. Yo no tengo oficina, estudio donde yo puedo estar solo, sin ruido. Somos una familia normal. Tengo 4 hijos, mi esposa, perros y todo. Entonces, ah, pero de todos modos estamos aquí para aprender algo de la palabra de Dios. Ah, Como les dije, ese va a ser un estudio, un clase sencillo. Yo no creo en nada muy difícil. Entonces, ese va a ser varias clases sencillos para todos sobre uh, el libro, uno de los libros más importantes para nosotros que somos cristianos, parte de la iglesia, porque en el libro de Romanos encontramos casi todo de las mayores doctrinas de la iglesia: salvación, gracia, justificación, santificación. Todo encontramos en este libro. Ojalá, mi oración es que para ustedes también va a ser una bendición. Las clases van a ser cortitos, 15, 20 minutos, algo así. Entonces, por eso muchas veces no nos vamos a ir a otros lugares de la Biblia solamente por tiempo. Entonces, a veces yo voy a decir otro lugar en donde pueden encontrar un versículo, un pasaje para ayudarnos en el estudio de Romanos. Por eso, ojalá que cuando está con nosotros puede poner pausa o para a buscar este versículo, o como yo cuando yo estudio la Biblia yo siempre traigo mi libreta en donde yo puedo anotar cosas, se nota y después puede ir a ver. Porque una cosa que les prometo, en este estudio yo quiero hacer todo por la palabra de Dios. Nada que mis opiniones, todo esto. Yo sé que hay muchas veces cuando estudiamos la palabra, es mucho de opinión del predicador o el maestro o alguien que está enseñando. Mi oración es ese no sea conmigo. Yo quiero más que vemos la palabra de Dios y qué dice Dios por medio de eso, porque realmente eso es todo que es importante. Que yo creo que otro predicador, que un pastor cree, no importa. Es que dice Dios, porque somos sus hijos y de Él depende todo. Yo tengo algunas reglas. Yo aquí en nuestra iglesia yo estoy enseñando también el grupo de jóvenes, y para mí hay dos cosas que son más importantes en el estudio de la Biblia. Podemos a tener diferentes ayudas, diccionarios, cosas de diferentes pastores y gente. Yo uso eso también. Pero también, mira, yo no soy doctor de teología o algo así. Yo soy un sobre misionero, predicador, pastor. ah, entonces yo soy más como ustedes. Por eso mis lecciones van a ser sencillas, porque yo soy un hombre sencillo. Pero hay las dos cosas más importantes, yo creo, en estudiar la Biblia. Es el texto, que es la palabra de Dios. Tengo mi Biblia aquí. El texto, que es la palabra inspirado por el Espíritu Santo, y que tenemos en nuestras manos. Esas son las palabras que Dios dice a nosotros. El texto y el contexto.
El contexto son diferentes cosas. Puede hacer qué está pasando en la vida del autor del libro, pero para mí es más importante qué está pasando en el pasaje. Una de los grandes errores que yo veo muchas veces uh, en la Biblia, en la iglesia hoy día, es que queremos usar un versículo, un parte de un versículo para hacer una doctrina, para, para que yo pueda enseñar que mi opinión es la opinión correcta. Y ese es un error. Debemos saber que Dios está diciendo en el texto, pero también el contexto de esa palabra. No solamente quitamos un versículo para decir algo que yo creo, no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Qué está pasando en los otros versículos para entendemos que Dios está diciendo a nosotros? Entonces, con eso, vamos a empezar en oración y luego si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 1, y vamos a ver algo de este gran libro de la palabra de Dios. Señor, gracias por ese día, gracias que estamos aquí, gracias por tu presencia con nosotros, que sea aquí en mi casa o donde sea los que están con nosotros, Señor. Por favor, enséñanos por medio de tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y dame a mí, por favor, la sabiduría para enseñar a la gente en una manera que ellos pueden aprender de tu preciosa palabra. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues tenemos nuestras Biblias de Romanos, capítulo 1. Romanos, encontramos, necesito mis ojos también, encontramos en Romanos 1:1 el autor de este libro. Dice en versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El autor, el apóstol Pablo, él escribió esta carta, como él escribió la mayoría de sus cartas a diferentes iglesias. Aquí no era exactamente una iglesia a quien él escribió, porque en este tiempo, este libro, hay diferentes opiniones. Yo no soy experto en las fechas y todo. Yo puedo leer como ustedes, los que estudian esas cosas, que tienen su tiempo en eso. Pero probablemente este libro fue escrito, uh, diferentes opiniones, pero probablemente desde el año 55 hasta algunos dicen el año 58. Pero más o menos en ese tiempo fue escrito este libro. El apóstol Pablo probablemente estuvo en la ciudad de Corinto cuando él escribió esto. También él escribió Corintios a la iglesia que él empezó allá. La diferencia en Romanos, Pablo no empezaba la iglesia en Roma, que era la capital del Imperio Roma. Cuando él escribió este libro, probablemente, pues todavía él no ha ido a Roma, a menos no como apóstol. Es posible en su vida ha ido, porque recuerden que Pablo era un ciudadano romano, aparte que era judío. Es posible que él ha ido, pero como apóstol, como predicador de la palabra, todavía no. Y vamos a encontrar que eso era su gran deseo, ir a Roma a predicar la palabra. Entonces, cuando él escribió este libro, era a un grupo de creyentes allá en Roma. Y él está saludándoles, él está diciendo cosas. Él probablemente no conoció muchos de ellos. Más adelante, en capítulo 16, vamos a encontrar que él tenía conocidos, posibles amigos que vivieron en Roma. Al fin, Pablo sí llegó a Roma, tristemente no como él quería, porque
Hechos, especialmente capítulo 28, encontramos que Pablo sí llegó a Roma, pero como eh, prisionero de Roma, a la cárcel es donde él llegó allá en Roma, pero sí él predicaba y empezaba una obra allá en Roma más adelante. Pero aquí Pablo está diciendo que él es el autor, está obvio, pero también nota algo diferente, algo especial, que él fue llamado a ser apóstol. No nos vamos a hacer un estudio de los apóstoles, había 12. Los 12 primeros, pero Judas, recuerden, era traidor, él se murió y luego los apóstoles de Hechos capítulo 1, ellos escogieron otro que en mi opinión no fue llamado por Dios, pero más por los apóstoles. Pero Pablo aquí, y si quiere leer Gálatas capítulo 1 y 2, él también habla de la diferencia en él, que él fue llamado apóstol por Jesús en persona, cuando él recibió Cristo, Hechos capítulo 9, también él fue llamado a ser apóstol. Hoy día no hay apóstoles, había 12, y ellos están con Dios, tienen casi 2000 años con el Señor, entonces, pero Pablo era un apóstol. Apartado para el Evangelio de Dios, él era un predicador, ese es era su meta en la vida, es a predicar la palabra de Dios. Muchos dicen también, pues, que es el tema de Romanos, la tema de Romanos es sobre la salvación, uh, que todos somos culpables, de que necesitamos la salvación, cómo podemos ser salvos. Y la última parte, parte de capítulo 11 y hasta el fin del libro, es cómo debemos a vivir porque somos salvos, pero es sobre la salvación. Mucha gente dice que es el versículo principal de Romanos. La verdad es que la gente, pues depende de quién está enseñando la clase o el estudio, porque realmente es la opinión de quien está estudiando. Para cada persona es diferente. Hay muchos escogen que es un buen versículo, sí. Podemos ir allá, está en Romanos 8, uh, donde Pablo terminó este uh, capítulo diciendo en versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un buen versículo. Para mí, pues, esos dos versículos pueden ser los versículos principales de Romanos, no hay problema. Para mí, yo me gusta si yo tomo un versículo que sea en este mismo capítulo aquí, o Romanos 1 y versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese habla de Pablo que no tiene vergüenza y para él todo es el Evangelio. Y sabemos, Evangelio es la muerte, la sepultación y la resurrección de Cristo. Encontramos en las cartas de los Corintios. Evangelio es la salvación, la predicación de la salvación. Y para Pablo esa es su vida. Y de esto él va a hablar a la gente aquí en Romanos. En versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las sanas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Él está hablando de Cristo. Recuerden que también Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 que para él el vivir es Cristo. Todo para Pablo era Cristo. Necesitan recordar también que en este tiempo la iglesia era nueva. Empezó en Jerusalén, Hechos capítulo 2.
Antes era puro ley, la ley de Moisés, y para más de 2000 años ah, los judíos vivieron bajo la ley de Moisés. Pablo era un fariseo, él fue enseñado en la ley de Moisés. Y la gran, no es controversia, pero la necesidad de los primeros cristianos era a enseñar a los judíos que ya no necesitaban a vivir bajo la ley, y su perdón y su salvación no vinieron por medio de la ley de Moisés, pero ya que Cristo cambió todo esto, que Cristo cumplió la ley, y ahora la salvación, la única manera en que alguien puede a tener perdón de tus pecados, que puede entrar a Dios, que puede a tener comunión con Dios, es por medio de Cristo. En todas las cartas que Pablo escriba, él siempre habla de Cristo y que Él es todo para Pablo y para nosotros también. Y Él está enseñando que la salvación que Él va a enseñar en el resto de este libro era sobre Cristo. Hijo de Dios, hijo de David, era muy importante a los judíos. Ellos sabían cuando alguien hablaba del linaje, versículo 3 de David, según la carne está hablando, porque ellos sabían su Mesías solamente podía venir por la linaje de David. Y Pablo está enseñando que Cristo cumplió todas esas profecías y que Cristo era y es el Mesías que ellos estaban buscando. En versículo 4, él dice que él fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Cuál poder? Pues todos los milagros que él hizo. Dios más que una vez dijo que eso es mi hijo. Uh, entonces, con todo eso era una enseñanza que él era hijo de Dios, Dios mismo, y que él vino como Misaías. Y la razón es su muerte, y versículo 4, su resurrección. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estás también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estás en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dijo que la salvación que voy a hablar, eso yo recibí directamente de Cristo. Y yo soy salvo en la misma manera que ustedes. Y la razón Pablo está diciendo que yo soy apóstol es por esa misma gracia que viene solamente por medio de Cristo. Uh, y versículo 7, él está saludándole a la gente en Roma. Y después de esto, vamos a ver en siguiente clase, porque ya está acabando nuestro tiempo. Pues vamos a ver qué podemos hacer en el próximo. No va a ser de introducciones. Ahora que ustedes saben que yo soy Arnold Woodard, entonces no necesitamos hacer todo eso. Entonces la próxima clase nos vamos a ir directamente a la palabra y a ver qué dice la palabra sobre la gracia y la salvación. Es un placer para mí estar con ustedes. Ojalá que puedo ayudarles en algo, porque como digo, siempre va a ser algo sencillo, algo, ojalá que es claro, uh, y podemos saber por medio, porque ese es encontramos todo. Me encanta el libro de Romanos porque encontramos todo que es el base de nuestra fe, de nuestra doctrina. Y si aprendemos de el libro de Romanos, podemos saber de todo que Dios tiene para nosotros. Pues gracias por su tiempo. Gracias que me permiten. Perdón, tengo 10 años aquí en México, todavía estoy aprendiendo el español, entonces se nota probablemente por mi acento. Y también a veces vamos a tener o voy a tener errores. Entonces, por favor, que tengan paciencia conmigo. Pero estamos aquí.
como hermanos en Cristo, a aprender más de nuestro Señor para que podamos en esos días que son tan malos, que podemos hacer la luz y estamos listos, preparados para enseñar al mundo de la salvación que tenemos. Gracias por todo. Hasta el próximo clase. Que Dios le bendiga.